muchachos, ¿cómo están? Vamos entonces en esta lección a dar Lesson 3.3 Rounding Decimals. Vamos a aprender a redondear decimales. Ok, entonces aquí en este párrafo, el primer párrafo nos da un ejemplo de la vida real. ¿Cuántas veces, por ejemplo, vamos a la tienda y compramos diferentes cosas y digamos que el total de la compra fue $206.21? Sin embargo, cuando llegamos a casa, decimos nos gastamos $200, ¿verdad? Generalmente siempre estamos redondeando porque se nos hace más fácil la comunicación de esta manera. Ahora, vamos a aprender cómo se redondea. Digamos, a ver, en el siguiente párrafo entonces nos dicen, to round numbers of any kind, we must first identify the place value that we wish to round to. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Dice aquí el libro. When you round, the main goal is deciding whether it is closer to round up or to round down. Ok, entonces cuando estamos redondeando, el objetivo principal es decidir si está más cerca redondear hacia arriba o redondear hacia abajo. Que en español se dice redondear hacia abajo es por defecto y redondear hacia arriba es por exceso. Aquí es round up, round down. Entonces el ejemplo es 26 rounded to the nearest 10 is 30 because 4 up from 26 is 30. Whether it would be 6 to round down to 20. Es decir, si tenemos el número 26, miren el número ahí en el medio. ¿El 26 está más cerca del 20 o del 30? Bueno, el 26 está más cerca del 30, por tanto el número 26, esto es redondeado a la decena, nearest 10, esa es la decena. Entonces ponemos el 26, como tenemos que redondearlo to the nearest 10, es decir, a la decena, entonces esta es la decena. Recuerden, el primero son los ones, después vienen los tens y así. Por tanto, en este caso, si tenemos el número 26 y aquí nos dice que tenemos que redondear to the nearest 10, es decir, recordemos que este es ones y este es tens. Ok, entonces tenemos que redondear ese número 2 y para redondearlo nos vamos a fijar, chicos, en el vecino de al lado, básicamente. Esta es la técnica que yo siempre le enseño a los estudiantes. Buscamos qué unidad es la que estamos redondeando. El dígito, en este caso es tens. Tens entonces viene siendo la decena, que es el 2. Y para redondear ese 2 nos fijamos en el vecino de la derecha. Si el vecino de la derecha es un número que puede ser de 5 hasta 9, 5, 6, 7, 8 o 9, entonces el 2 va a pasar a ser 3. El 2 se convierte en 3 y donde está entonces el 6 ahora es 0. Por tanto, el 26 está más cerca del 30 que del 20. Ajá, y el símbolo de redondeo es así, como dos solitas. Y por otro lado, si el número que hubiéramos tenido al lado, por ejemplo, en vez de ser 26, hubiera sido 24, entonces si el número que tenemos al lado del que estamos redondeando es un número que puede ser 0 hasta 4, 0, 1, 2, 3 o 4, entonces esto se redondea, el 2 se mantiene el 2 y se le pone el 0 al lado. ¿Por qué? Porque el 24 está más cerca de 20 que de 30. ¿Ok? Por eso el 24 redondeado a la decena más próxima o al nearest tenth, entonces es 20. Y 26 redondeado al nearest tenth es 30. Perfecto. Entonces tienen que acordarse, muchachos, de lo que dimos en la clase pasada, cuál es el place value de cada número, de cada dígito en un número. Acá entonces te dicen cómo es que se redondea. Básicamente lo mismo que ya les expliqué. Y vamos a hacer este ejemplo que está acá. Ok, vamos a redondear los números. Los números son este, este y este. Los tres números que están acá en esta tabla. Y vamos a redondear cada uno de esos números con respecto a lo que nos dicen en la primera columna de acá. Comencemos con el primer caso que dice, vamos a redondear el número 62.5836 y luego dice rounded to the nearest thousands place. Como tiene THS al final, ya yo sé que eso va a estar del punto decimal a la derecha. Y thousands es el tercer lugar después del punto decimal hacia la derecha. Es decir, estos son tens, este vendría siendo hundreds,
Y luego este es el que estamos redondeando, que es thousands, THS. Todo lo que termine con THS, chicos, recuerden que es del punto decimal a la derecha. Si les dicen tens, ese es un lugar después del punto decimal. Si les dicen hundreds, esos son 2 lugares después del punto decimal. Y si les dicen thousands, eso es 3 lugares después del punto decimal. Entonces, nuestro número, vamos a marcar el tercer número después del punto decimal. Este es el primero, el segundo y el tercero es el 3. Ese 3 es el que estamos redondeando. Y vamos a mirar el vecino de la derecha del 3. Como el vecino de la derecha es un 6, entonces el 3 se va a convertir en 4. ¿Ven? En 4. Y el número se queda así. No hay necesidad de ponerle este 0 al lado, ¿ok? Ya al final no se le pone el 0. Ahí está puesto solo para que ustedes vean que 36 está más cerca de 40, lógicamente. Pero en realidad lo vamos a poner solo hasta el 4. 62.584 sería el redondeo. Vamos a hacer el otro número. 315.2384. Redondeado to the nearest thousands place. Una vez más, thousands es el tercer, 3 lugares después del punto decimal. 1, 2, 3, el 8. Ese es el que vamos a redondear. Y a la derecha del 8 hay un 4. Por tanto, el 8 se va a quedar en 8. Ya no se le suma 1, sino que se queda en el mismo número. Y este va a ser el número que tenemos. 315.238. Y en el último caso vamos a tener 96.9582. Rounded to the nearest thousands place. Es el tercer número después del punto decimal a la derecha. Este 8, y como a la derecha del 8 hay un 2, el 8 se mantiene en 8. Y entonces quedaría 96.958. Perfecto. Vamos al siguiente. Dice rounded to the nearest hundreds place. Hundreds. Después del punto decimal, 2 lugares. Necesitamos que nos queden 2 dígitos después del punto decimal. A ver, en este número. 1 y 2. Ahora vamos a redondear el 8. Y para redondear el 8 nos fijamos en el vecino de la derecha, que es 3. Como el vecino es 3, el 8 se mantiene en 8. Y este va a ser el número que tenemos. 62.58. En el siguiente caso, entonces sería, vamos a borrar acá, 2 lugares después del punto decimal es el 3. Y redondeamos el 3 con respecto al 8. El 8 está por encima del 5, por tanto el 3 se convierte ahora en 4. Y así se queda, 315.24. Muy bien, muchachos. A ver, no voy a hacer el último, voy a saltarme esto. Rounded to the nearest tenth place. Tenth place es el punto decimal y un solo dígito después del punto decimal. Es decir, el 5. Y vamos a fijarnos en el vecino. Si el vecino es un 8, el 5 hay que sumarle 1, se convierte en 6 y queda 62.6. ¿Ok? Ahora dice rounded to the nearest units place. Units es lo mismo que ones. La unidad es lo mismo que 1. Units, es decir, ahora sí es un número un número entero, ¿verdad? Cuando nos dicen el units place significa el número entero. Este es el valor posicional de los ones o las unidades. Por tanto, nos fijamos en el vecino de al lado. Como el vecino es un 5, entonces el 2 se va a convertir en 3. Y se quedaría así. 63 es el redondeo de ese número. Y en el último caso que dice rounded to the nearest tens place, tens, va a ser ahora 2 cifras. Es decir, el tens son 2 lugares. Vamos a necesitar, este es los ones y el 6 son los tens. Vamos a redondear el 6 con respecto al 2. Como a la derecha del 6 hay un 2, el 6 se mantiene en 6 y le ponemos 0 al lado. Es decir, que eso se redondea a 60. Es muy importante, muchachos, que ustedes se aprendan bien esto del redondeo porque de esto va a depender todo. Y voy a ponerle aquí que este es el entero más próximo. Units o ones es el entero, el número entero más próximo. Muy bien, vamos a hacer ejercicios, chicos. ¿Qué les parece? Bueno, voy a hacer el 1, 2, 3 y 4. Voy a hacer la mitad de los ejercicios. Dice acá, round each number to the place value mentioned. ¿Ok? Entonces vamos con el primero.
El número es 145.6789, rounded to the nearest thousands, con THS, thousands, punto decimal, 3 dígitos. Eso hay que sabérselo de memoria. Por tanto, voy a seleccionar aquí el tercer dígito después del punto decimal. 1, 2, 3, el 8. Voy a redondear el 8 con respecto al número de al lado, que es un 9. Es decir, todos los números anteriores se mantienen igual. 1, 4, 5, punto, 6, 7. Y el 8, como a la derecha tiene un 9, el 8 hay que sumarle 1 y se va a convertir ahora en 9. ¿Ok? Y así es como va a quedar ese ejercicio. 145.679. Es el redondeo al milésimo. Este thousands significa milésimo en español. Milésimo. Número 2. 2305.4916 rounded to the nearest hundreds. Hundreds ahora son 2 dígitos después del punto decimal. 2 dígitos. Voy a marcar donde está el segundo dígito, primero y segundo. Este es el hundreds. Y miramos el vecino de al lado. Voy a copiar los números de adelante como mismo están. 2305. Y el 4 se va a quedar igual. Y entonces ahora el 9, como a la derecha del 9 hay un 1, el 9 se mantiene en 9. Y así se queda redondeado. Número 3. 89.961 rounded to the nearest tenth. Ese va a ser el punto decimal y un dígito es el 9. Vamos a redondear el 9 con respecto al vecino. 8, 9, punto. Ahora, como el vecino a la derecha del 9 es 6, el 9 se va a convertir en 10. Y al convertir esto en 10, entonces a su vez el de al lado, que es 9, hay que convertirlo en 10 también. Y nos va a quedar de 89, le sumamos 1, es 90. Esto va a quedar 90.0, ¿ok? 89.961 está más cerca de 90 que de 89.9. Por tanto, así se queda. Y por último, el 4 dice 2004.21 rounded to the nearest units place. Units son los ones, que viene siendo al entero más próximo. Vamos a poner el 2004 y vamos a seleccionar cuál es la unidad. Esta. Ones es este. Y para poder redondear el 4 nos fijamos en el de al lado. Como el de al lado es un 2, el 4 se queda en 4. Por tanto, lo voy a poner en azulito. Se quedaría así, 2004. Sería el redondeo de ese ejercicio. Les voy a dejar, muchachos, de tarea el 5, 6, 7 y 8. Y me encantará que me dejaras saber en este video cómo te están ayudando estos ejercicios que estamos haciendo. Si te gusta la cantidad de ejercicios que hacemos. No sé, cualquier cosa que necesites. Recuerda que tenemos un grupo en WhatsApp. Así que nada, a estudiar y te veo en el siguiente video.